8:40 de la mañana, estamos en vivo. Esto es Buenos Días por BPI TV. Para las personas que se van sumando a nuestra transmisión, pónganse cómodos. El día de hoy estaremos hablando con Mariana Ponce. Ella es psicólogo y experta en el desarrollo positivo de los adolescentes. Buenos días, bienvenida. Gracias por abordar con nosotros este tema. Siempre a la orden, muy agradecida de estar aquí y poder hablar sobre esto tan importante. Mariana, soy mamá de un hijo adolescente y quisiera saber cuáles son las características en cuanto al comportamiento, qué pasa por la mente, por la parte emocional de un joven cuando es adolescente y por qué es tan difícil conectar con nuestros hijos en esta etapa. Una de las características más importantes de la adolescencia es el cambio constante. De hecho, la adolescencia está dividida en tres etapas. Tienes los preadolescentes, que son más o menos de los 10 años, alrededor de los 12 o 13. Tienes los adolescentes medios, que es de 13 a 15, y tienes los de 16 en adelante. Pero realmente las características de cómo saber cuándo pasa un adolescente de una etapa a la otra tiene que ver con distintos niveles de madurez. Entonces nosotros como papás esperamos ciertos cambios específicos y de repente no suceden y no suceden al momento que nosotros queremos que sucedan y eso nos vuelve locos. Las características de cambios constantes en la adolescencia es uno de los rasgos más difíciles que tenemos que manejar como adultos. Los chiquitos, por ejemplo, los de 10 a 12 tienen retos específicos, como por ejemplo hacer amigos, aprender a organizarse, a pertenecer en un grupo. Los de 13 a 15 tienen otros retos completamente diferentes que tienen más que ver con el tema de las relaciones interpersonales, los noviazgos, el desarrollo de la sexualidad. Y los grandes, que es como, bueno, los grandes entre comillas, de 16 en adelante, tienen otros retos completamente diferentes que tienen más que ver con su legado, con quiénes son. Entonces nosotros como papás a veces no estamos como muy al tanto en qué parte están. Eso creo que es uno de los retos más difíciles. Otra de las cosas es que yo no sé, en mi caso, cómo comunicarme cuando responden con monosílabos, hay como desinterés hacia el resto de las cosas, una lentitud increíble, como falta de entusiasmo. ¿Qué pasa cuando no conseguimos como el lenguaje acorde para que nuestros hijos se puedan interesar por lo que le decimos? En la etapa adolescente hay un desarrollo exponencial de su cerebro y con la capacidad de pensar viene la capacidad de sentir. Entonces ellos están pasando por una etapa en donde ellos no están entendiendo realmente qué es lo que les está pasando. Y cuando uno les pregunta, ¿cómo estás? ¿Qué sientes? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te fue? Ellos te responden con normal, bien, cualquier cosa que sea lo más neutro posible, porque no Sí. están entendiendo qué sucede. Entonces, nosotros a veces tampoco sabemos cómo enseñarles a ellos a desarrollar inteligencia emocional, porque a nosotros no nos las enseñaron. Entonces, le exigimos a ellos que tengan respuestas sobre qué es lo que está pasando sin haberles explicado realmente cuáles son los cambios que van a afrontar. Entonces, nos encontramos con adolescentes que están viviendo muchísimas emociones a la misma vez. Entonces, ellos pueden estar molestos y felices a la misma vez, puedes estar triste y molesto a la misma vez, y dependiendo del momento en el que tú les hables, le tocaste esa emoción y nosotros nos tomamos, o sea, como papás, generalmente nos tomamos todo como muy personal, porque ellos son como un reflejo de nosotros. Y no nos damos cuenta que es que ellos están pasando por muchísimas cosas y que realmente su emoción, en la gran mayoría de los casos, no tiene nada que ver con nosotros. Es que ellos están tratando de gestionarlo todo y necesitan un poquito de chance, un poquito, una segunda oportunidad para volver a intentar a decir algo, ¿no? Gracias por esas palabras. ¿Cómo podemos enseñarles inteligencia emocional? Lo primero que tenemos que entender es que nosotros tenemos que desarrollar inteligencia emocional para podérselas modelar a ellos. Muchas veces les exigimos a adolescentes un nivel de madurez, el cual a veces los adultos ni siquiera tienen, y es difícil para ellos, porque además en la adolescencia se viven las emociones 10 veces más fuertes que lo que puede sentir un adulto, ¿no? Entonces, cuando nosotros le decimos a un adolescente, ay, y te vas a preocupar por eso, y vas a llorar por eso, y tantas cosas que hay en el mundo, y de verdad, eso es en lo que te vas a enfocar, para ellos realmente es así de grande, ¿no? Entonces, poder enseñar la inteligencia emocional a través del modelo es muy importante. También hay diferentes programas y diferentes actividades en el mundo de hoy que pueden enseñar a los adolescentes inteligencia emocional. Comunicación asertiva también es muy importante, pero todo esto realmente viene desde el modelo. Si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos a gestionar sus emociones, ¿cómo podemos esperar que ellos lo hagan de forma autónoma cuando ya llegue el momento de hacerlo, no?
no ¿Cómo importante. rescatar la comunicación con nuestros hijos cuando todos estos elementos electrónicos los distraen y los aíslan en otro mundo? Yo le explico siempre a los papás que todo lo que es la tecnología es como entregarle un carro en la época anterior a un adolescente de 16, 17 años. Pero en ese momento tú le dabas, tiene que aprenderse las reglas, tenían que viajar con alguien acompañado todo el tiempo. O sea, hay un procedimiento, como un aprendizaje de esta nueva tecnología que era el automóvil. Igual pasa con la tecnología, pero no le damos esa curva de aprendizaje. Entonces le entregamos esta tecnología a los adolescentes que se convierte en su chupón. Es el chupón cuando ellos están estresados, cuando ellos están preocupados, cuando no saben cómo manejar sus emociones, cuando están aburridos. Y entonces comienza a generar esas adicciones, porque además estas tecnologías están hechas para eso y no les explicamos a los adolescentes cómo funciona y para qué es y cómo poder utilizarlo y acompañarlos en el proceso. Entonces nos encontramos con adolescentes que al no saber cómo manejar sus emociones, al no saber cómo interactuar, al tener bajones de autoestima que son típicas en la adolescencia, se refugian en la tecnología y además el mundo social del adolescente ahora es en la tecnología. Entonces es el equilibrio entre dónde están mis amigos, pero en verdad cuánto de ese tiempo estoy pasando porque no quiero lidiar con todo el proceso de crecer. Mariana, ¿es normal cuando en la adolescencia ya los chamos no quieren estar con los padres, sino más que todo con sus amigos? ¿Esto es lógico y hay que darles ese espacio? 100% normal y esperado, además. La adolescencia es una etapa donde se desarrolla la independencia emocional, económica, física de la familia. Y para eso, los adolescentes tienen que pasar por un proceso cognitivo en donde ellos se dan cuenta que sus papás no son perfectos. Porque si fuesen perfectos, no se tienen por qué ir del hogar, no tienen por qué separarse, no tienen por qué probar sus propias habilidades. Entonces, hay lo que se llama la caída de los héroes, que es ese momento en donde el adolescente comienza a cuestionarle absolutamente todo a Todo. los papás y le ve todas las fallas y Ajá. le ve todas las costuras y hay muchísimos roces entre el papá y los hijos porque los adolescentes están comenzando a ver, ay, pero yo lo hubiese hecho diferente. Además lo Ujú. acompañan una cantidad de otros procesos cognitivos, como lo es la omnipotencia, ellos creen que Se la a ellos no saben les va a pasar todas. nada, lo que es la sensación de que ellos creen que tienen todas las respuestas, Ujú. porque ahora tienen este nuevo juguete que es un cerebro ahora con una capacidad de pensar que antes no tenían y creen que tienen todas las respuestas. Entonces comienzan a cuestionar mucho a los papás y se comienzan a separar. Lo que pasa con los papás es que no estaban esperando esto, no quieren soltar a sus hijos porque da mucho miedo. La adolescencia para los padres es una experiencia llena de mucho miedo y mucha preocupación de qué es lo peor que puede pasar. ¿Qué pasa si mi adolescente toma una decisión que no es la correcta y especialmente las mamás caen en un ciclo de catastroficar absolutamente todo? Entonces hay que aprender desde la posición del adulto a poder gestionar el miedo, que viene mucho con inteligencia emocional, pero también entender que es normal que ellos pasen ahora a la sociedad. Y la sociedad, en el primer inicio de los adolescentes, son los amigos. Ahora, en este mundo que es tan cambiante y donde hay tantos peligros y hay tantas cosas que son de manera precoz, hay padres que optan por mantener a sus hijos en una burbuja para que no se enteren, otras que prefieren la comunicación para que sean ellos los primeros en Uh alertarlos -huh. sobre ese peligro. ¿Cuáles son, digamos, esos puntos básicos que tú pudieses compartirnos a los padres para saber cómo abordar esta etapa de hasta dónde soltar esa cuerda? Da mucho miedo, efectivamente, todo el acceso a la información que hay, Sí. especialmente ahorita, con todo lo que son redes sociales, con todo lo que tiene que ver con la tecnología, con todo lo que es el acceso al mundo, ¿no? Pero si nosotros tomamos nuestras decisiones desde el miedo, no nos va a permitir tener una buena relación, porque la emoción del miedo es justamente la opuesta a la felicidad. Entonces, tenemos que poder gestionar el miedo, que es muy importante en la vida, pero también entender que nosotros hablemos sobre un tema no significa dar permiso. Es muy importante que tengamos conversaciones constantemente abiertas, no en modo de sermón, porque eso es lo que perjudica la relación, sino que involucremos al adolescente en la conversación que estamos teniendo, haciéndole preguntas como ¿qué sabes tú al respecto? ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Qué has escuchado sobre esto? Este tipo de conversaciones bidireccionales es muy importante. He visto mucha polémica sobre si se puede o no ser amigo de su hijo. ¿Esto es cierto? ¿No se puede llevar la relación de igual a igual?
Yo que soy fan y soy promotora de todo lo que es la disciplina positiva, encuentro el intermedio entre lo que es poner límites y lo que es entregar todo lo que tú das desde el amor. No es una cuestión de o soy una cosa o soy otra. Tú puedes tener una relación muy bonita con tu adolescente que tiene un nivel de intimidad, que tiene un nivel de complicidad y aún así poner los límites necesarios que no se discuten, porque hay cosas que no se negocian en la casa, hay otras que sí se pueden. Entonces sí puedes tener una relación bonita, abierta con tu adolescente sin ser un papá permisivo y tampoco tienes que ser un papá autoritario para que tus hijos te respeten. Hay una situación difícil entre que el niño en esta etapa, el joven, se cree autosuficiente, como tú dices, y que se la saben todas. ¿Cómo corregir esos actos o actitudes de rebeldía en algún momento sin dañar su autoestima? Hay una cosa que yo siempre le enseño a los papás, que es como la libertad condicionada, que es darle espacios a los adolescentes para que tomen decisiones y nosotros ceder espacios donde ellos pueden tomar decisiones y poder permitirles a ellos cometer esos errores y ayudar a reflexionar sobre la experiencia que tuvieron con eso. En ese caso, cuando nosotros podemos hacer eso, en cuanto a toma de decisiones de horarios, de actividades quizás con amistades, tareas, por supuesto todo dentro de los límites de la seguridad y la salud, porque esos son los límites que yo siempre le explico a los papás que no se deben negociar. Lo que es la seguridad física integral del adolescente y lo que es la salud no se negocia. Todo lo demás sí se puede negociar. Entonces, cuando tú le das un espacio al adolescente para que comience a tomar decisiones y lo acompañas a reflexionar sobre qué tal le fue, qué puede hacer mejor, cuando tú necesites intervenir en un espacio donde ya sí, mira, esto no se negocia, es mucho más fácil para que el adolescente te entienda y te escuche y te respete esa autoridad que si nosotros estamos constantemente diciéndoles que no absolutamente todo y haciéndoles la gestión de todo lo que ellos están haciendo, sus horarios, sus amigos, su vestimenta, la música que escuchan, etcétera. Por supuesto, siempre en equilibrio, ¿no? Claro. Mariana, ¿cómo lograr que nuestros hijos sean más seguros, que no les importe tanto lo que piensen los otros de ellos, porque ellos están en continuo cambio? Y en el caso de las niñas adolescentes, los cambios son físicos más notorios aún. ¿Cómo hacer que nuestros hijos pasen por ese proceso de manera saludable? La autoestima es una de las cosas que se afecta más durante la adolescencia, especialmente en niñas entre 13 y 15 años, entre los 12 a 15 años más o menos, dependiendo de los niveles de madurez. Se nota también un bajón en el autoestima de los varones, pero se ve evidentemente más en las niñas. Sí. El autoestima básicamente es el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos de ser capaces de hacer o enfrentar las cosas y los retos del mundo. El autoestima se genera desde primero lo que nos dicen nuestros papás. Tú puedes o no puedes. Todas las críticas que nosotros escuchamos se convierten en la voz interna de los adolescentes. Entonces, los papás tienen que tener muchísimo cuidado con lo que dicen. Y aquí es donde siempre me encuentro con papás más autoritarios, que es como que, bueno, pero entonces la generación de cristal y todas estas cosas. Y tiene mucho que ver con el respeto que nosotros podemos ofrecerles a ellos para que ellos conviertan ese respeto hacia adentro. Si nosotros le decimos a un adolescente, por ejemplo, se equivocaron en algo, es que yo te dije, es que tú no me escuchas, es que tú no haces caso, es que ellos van a escuchar yo no soy suficientemente bueno, yo no puedo hacer esto. En cambio, si nosotros cambiamos lo que decimos es, bueno, esas cosas pasan, son errores, ¿qué podemos hacer mejor? Yo estoy aquí para apoyarte. ¿Cómo quieres tú que te ayude con este problema? Ellos van a escuchar, mis papás confían en mí para yo poder hacer esto y voy a tomar mejores decisiones. ¿Qué podemos enseñarles a ellos sobre los errores que están cometiendo y que probablemente van a seguir cometiendo en el futuro porque no somos perfectos? La adolescencia es la etapa, creo que más fuerte para los papás, porque es básicamente un aterrizaje, o sea, es poner los pies en la tierra que nosotros no podemos controlarle la vida a nuestros hijos. Es, o sea, desde todas y cada una de las aristas de la adolescencia, es un constante recordatorio que ellos son personas que están siendo independientes y que están tratando de encontrar ese camino, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros les expliquemos que los errores son parte de la vida, de que ellos tienen consecuencias y que nosotros vamos a estar ahí siempre para apoyarlos y acompañarlos, porque a nosotros, generalmente la cultura latinoamericana, nos enseñaron el amor condicional. Si tú haces lo que yo quiero, entonces yo te apoyo, pero si no haces lo que yo no quiero que hagas,
entonces vas a salir castigado, vas a salir aislado, etcétera. Y eso genera muchísimo daño desde el punto de vista emocional. Los errores son parte de la vida, de hecho es como se aprende. Entonces, si nosotros los acompañamos a ellos a aceptar que los errores son parte de la vida, que tenemos que asumir las consecuencias de esas acciones y que siempre podemos corregir, ellos primero se van a sentir más vinculados a nosotros porque sienten que es un espacio seguro, porque la adolescencia está llena de decisiones que son muchas correctas y muchas incorrectas desde Sí. diferentes perspectivas. Sí, tienes toda la razón. Además, ese acompañamiento con actitud positiva, como lo que siempre refuerzas, es tan importante en ese proceso de tener confianza y de saber que ellos pueden equivocarse, que es válido equivocarse en esta etapa de la vida. Gracias, Mariana, por acompañarnos el día de hoy y por hablar de este tema tan interesante. Feliz día. Igualmente, siempre a la orden. Estábamos conversando con Mariana Ponce, psicóloga y experta en este tema, desarrollo positivo de los adolescentes, el día de hoy recibiendo toda esta información valiosísima. Hacemos una breve pausa, no se aparten, en breve estaremos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV.